Nuestra iglesia sí que es variada y tiene todos los aspectos necesarios para que el ser humano y cada una de nuestras curiosidades y cosas de nuestra humanidad de ver nuestra iglesia, pero la diaconía de nuestro hermano Adrián. Y bueno, lo dejamos a cada uno de ustedes en compañía de que si quieran ver qué más. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me alegro. Muchas gracias por invitarme esta noche. Siempre llevar adelante la misión de bautizados, todos nosotros bautizados, servidores, al ser ungidos en nuestra coronilla con el óleo, con el crisma de la salvación, somos profetas, sacerdotes y reyes, que nos ponemos al servicio de los demás, desde cualquier condición de servicio en nuestra iglesia. Entonces siempre es un agrado. Creo que ustedes igual, conforme el ministerio que prestan en la iglesia, creo que lo hacen con agrado, con felicidad, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, siempre me gusta iniciar con una breve explicación del diaconado, aunque creo que ustedes todos saben que es un diácono permanente. Este servicio en la iglesia lo saben, algunos no lo saben. Algunos no lo saben, o todos, pero bueno, usted no sabe. Bueno, ya con solo uno o una que no sepa, el diaconado ejercido de diferentes maneras. Hay dos formas de ejercer el diaconado. Una de manera transitoria. ¿Quién conoce al padre Denis? Bueno, ¿verdad? El padre Denis y cualquier sacerdote fue diácono transitorio, 6 meses, 1 año, depende de lo que el obispo decidiera. Pero existimos los diáconos que ejercemos el diaconado de manera permanente. Vamos a ver un segundito aquí todo esto. Sacramentos de la iglesia. Dentro de los sacramentos de la iglesia está el orden sagrado, que algunos solo le llaman orden sacerdotal, pero queda, digamos, reducido al sacerdocio. Lo mejor es llamarlo orden sagrado. ¿Por qué? Porque en el primer grado está el diaconado transitorio y permanente. En el segundo grado está el presbiterado y en el tercer grado está el episcopado. Al llamar grados es un término técnico, pero son servicios que se prestan en la iglesia, ¿verdad? No es como en la escuela o los grados académicos, sino es la capacidad de ir asumiendo la plenitud del orden sagrado. Lo tienen los obispos, porque son diáconos, son presbíteros y son obispos, ¿verdad? Ese es el conjunto del orden sagrado. Entonces, ¿qué no es un diácono a la izquierda permanente? No es un casi cura, un cura frustrado, un marido que estorba en la casa, un super laico tampoco, ¿verdad? No es nada de eso. ¿Qué es? Sí es un diácono, es una vocación propia, un ministro que recibió un sacramento, el orden sagrado, un colaborador del obispo, un clérigo. Por eso nosotros vestimos como clérigos. Siempre cuando vamos a hacer un servicio, pues normalmente vestimos como clérigos, y es alguien necesario en la iglesia, no es un añadido. Dice Monseñor Manuel Eugenio, en aquel tiempo era nuestro director, en el tiempo del diaconado, que el diaconado es como que la iglesia es una corona, y lo que le falta es, cuando no hay diáconos, no hay diaconado, es una perla, es una joya, como muchas joyas de esa corona, muchos ministerios. El diácono, por la gracia del sacramento, es hecho símbolo de Cristo servidor. No es que sea un servidor únicamente, sino que es símbolo de Cristo servidor. Tiene la función de recordar que el servicio es una característica inherente al cristiano. El diácono se encarga de recordarle a todos los demás que hay que servir a los demás. No es que solo el diácono sirva, sino es un recordatorio del servicio. Cuando empezó esto en la arquidiócesis, porque a nivel de toda la iglesia se retomó esto apenas en el Concilio Vaticano II. ¿En qué año fue el Concilio Vaticano II? 1962 al 65, 66. Muy bien esos datos, ¿verdad? Allá se volvió a restaurarse el diaconado, porque en el siglo XIII dejaron de ordenar diáconos permanentes, porque había serias pugnas
la iglesia es humana, ¿verdad? Como los diáconos somos colaboradores del obispo, entonces empezaron a haber pugnas, porque los diáconos mandaban a los curas, ¿verdad? Entonces no les gustó y empezó aquel enredo. Entonces el Papa dijo: no ordenamos más diáconos permanentes, y desde el siglo XIII, imagínense, 700 años sin diáconos permanentes, hasta 1965 que se reinstauró el orden del diaconado. Lo encontramos ahí en los documentos del concilio, en Lumen Gentium, y a Costa Rica llegó hace 15 años, ¿verdad? Empezamos, las solicitudes que se recibieron fueron 121, que cumplieran los requisitos 99, 68 seleccionados, y al final un 28%, es decir, 19 diáconos recibimos la ordenación en la arquidiócesis de San José, es decir, San José y Heredia. Ahí los 19, de ellos hay uno fallecido ya, el diácono Marco Inicio Vargas, aragonés, ya está fallecido. Hace 10 años somos diáconos permanentes. Le decía a Osquita que aquí ya está completo, porque al inicio fueron 19, en la arquidiócesis ha habido 3 ordenaciones. En total, hoy en día somos 28. Se fue la celebración de los 10 años. Recientemente, el 10 de agosto de este año, cumplimos 10 años de esta ordenación de diáconos permanentes en la arquidiócesis. Que es que no recuerdo bien, hace días no veo esta presentación. Podemos pasar. Bueno, una característica, devolvámonos, perdón. El diácono usa la estola cruzada, ¿verdad? El diácono es un ministro de la iglesia, para distinguirlo de los presbíteros que usan la estola aquí ¿verdad? En el cuello. Cuando ustedes ven a un diácono, este está con la estola cruzada. Los que están con dalmática están allá a la par de los obispos, es otra vestidura litúrgica de los diáconos. Pero la estola cruzada significa eso, que no somos presbíteros sino diáconos. Ahí está un poco mi familia. Creo que, bueno, obviamente eso está trazado, ¿verdad? Es que hace días no lo tengo. 2024, algo importante, los diáconos somos casados, ¿verdad? Más bien aquí, para ser diácono no hay que ser célibe, hay que ser casado. Más de 10 años de casado. Bueno, un rasgo importante: la esposa tiene que decir que sí, ¿verdad? Porque si no, yo he conocido más de un caso de hermanos que no han podido entrar en este orden, porque la esposa no es una cosa de que quién manda, sino si no se asume en el matrimonio, este sacramento va a ser muy difícil. 10 años de casado, mayor de 35 años, que tenga solvencia moral, es decir, que no haya tenido ningún inconveniente en su vida, solvencia económica en el sentido de que no tenga un trabajo, ¿verdad? No pretenda vivir de la iglesia, sino que no tenga un oficio. En mi caso, yo soy editor de libros, tengo hace 8 años me independicé, tengo 35 años de trabajar en esto, y me llamó la atención la canción que entonaron los hermanos del Espíritu. ¿Cómo decía? Ajá. Eso fue lo que me movió, 25 años de estar en una empresa para salir. El Ruach, ¿saben qué es Ruach? ¿Qué es? Ajá, bien huracanado, ¿verdad? Estaba María y los apóstoles en Pentecostés, y entró ese ventolero, diríamos nosotros, por la ventana, y les dio esa fuerza para ¿verdad? Salir de donde estaban escondidos por miedo. El Ruach es el nombre de la pequeña empresa que tengo editorial, donde imprimimos libros, todo lo que sea impresión, pero sobre todo libros imprimimos. Ya les digo, eso está pues antiguo. Cuando mi hijo mayor se graduó, hasta mi esposa, mis 2 hijos. A mí me falta incorporar al nieto que tenemos, año y 5 meses, tiene un chiquitín, ¿sí? Ese fue el 9 de agosto del 2014, el día de la ordenación diaconal, mi familia, y no sé qué más, ya era todo. ¿Qué les parece el servicio del diaconado en la iglesia? Siempre me gusta preguntar. ¿Qué les parece el servicio de un clérigo que sea casado, que tenga su oficio? Como todos trabajamos y necesitamos llevar arroz y frijoles a la casa, yo también, ¿verdad? Tengo mi oficio, ustedes hoy fueron a trabajar, no sé, los pensionados y pues hacen otra cosa, pero igual que ustedes, estamos insertos en el mundo, tenemos servicios específicos en la liturgia, ¿verdad? Que no es lo único, Katia lo decía ciertamente, estamos asignados a parroquias.
Yo estoy asignado a la Parroquia Inmaculada Concepción en la Unión con el Padre Denis. Tengo 10 años de estar ahí, el Padre tiene 8. Llegó un par de años después. Los sacramentos que administramos, el bautismo, presenciamos matrimonios, nosotros uno no casa, los que se casan son los novios, ¿verdad? Bendecimos a los lugares, a las personas, adoración eucarística, acompañamiento, consejería matrimonial, lo que ustedes hacen. Y la diaconía del mundo de la cultura y el arte son diferentes diaconías. Los 28 diáconos estamos asignados a diferentes servicios: atención a los pobres, personas de la calle, unos patinetos también que se dedica a un hermano, otros a la familia. Hay una variedad, ¿verdad? En mi caso estoy en la diaconía de la cultura y el arte, que está muy relacionada a las cosas de los libros, de promover la lectura y de organizar actividades. Sí, señor, dígame usted. Una pregunta, hija. Claro. Sí. ¿Cómo hace para, digamos, que converja el trabajo con el servicio de la iglesia? ¿Hay un horario que usted debe cumplir dentro de la diaconía? ¿O cómo funciona? Es pura gracia, ¿verdad? El Espíritu combinar tantas cosas. Porque, bueno, primero, hijos de Dios, esposos, papás, cristianos, obviamente, hijos de Dios, ahora abuelo, tengo la responsabilidad de mi trabajo, de la pastoral y de la diaconía. Es pura gracia, no hay un tiempo, digamos, establecido, tantas horas en esto, tantas horas en lo otro. Hay que tener un balance, ciertamente, con el matrimonio, porque al principio se me acabaron las pastillas, ¿verdad? Las aspirinas de la fiebre que uno tenía del servicio, de estar siempre en esto, y obviamente mi esposa me jaló el mecate. ¿Quién no le jala el mecate a la esposa? ¿Verdad? Obviamente. Entonces es pura gracia. No, ¿verdad? ¿Qué es eso? Nada. Pertenecen a Somameco, sí. ¿Alguno pertenece a Somameco? Ok, muy bien. ¿Saben qué es Somameco? No. Asociación de Maridos a Mecate Corto, ¿verdad? Ese es Somameco, ¿sí, señor? Pero cuando lo atención. Cuando lo manda el obispo por los elecciones, no le dice, bueno, pues usted tiene que colaborar los domingos, donde tiene que colaborar en lo que el párroco le vaya a asignar. Digamos, hay un servicio fijo en catedral que los 28 diáconos debemos servir, pero hay un horario en la misa de 9 los domingos con el señor arzobispo. Hay un rol de todo el año, a uno le corresponden como 3 eucaristías en el año, y con el párroco es igual un diálogo. Digamos, en mi parroquia yo me encargo, el padre Denis Mendoza, todas las entrevistas matrimoniales, ¿verdad? Y eso no solo el padre Denis, la mayoría de los párrocos lo hacen, porque es un oficio que uno puede hacer, ¿verdad? La entrevista previa al sacramento del matrimonio la hacemos nosotros. Los bautismos, como de mes por medio, la liturgia de la palabra, tenemos 5 filiales, aquí hay hermanos de la parroquia, no puedo decir mucha mentira o mentir, no puedo, ¿verdad? 5 filiales que, digamos, este fin de semana, por ejemplo, el padre Denis va a las 4 filiales. Yo no tengo servicio en la parroquia, pero el otro fin de semana posiblemente yo tenga las 4 filiales, o tengo 3 o 2, depende de la secretaria, ella es la que hace el rol y me asigna estas realidades, catequesis. Estamos preparándonos a la dedicación del templo, de la iglesia parroquial, y hay que dar 5 catequesis los martes es el día libre del padre Denis, y yo celebro la liturgia de la palabra todos los martes, ¿verdad? Y entonces tengo por este mes son unas 6 catequesis, pero no hay una obligación que el obispo diga, usted tiene que cumplir como en un trabajo comunitario, ¿verdad? Que uno dice, son 40 horas y si no es un pecado mortal. No, es muy en diálogo con el párroco, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿alguien más? Si no, ya pasamos al otro tema. Hay vocaciones, yo pienso, al diaconado permanente, y por eso siempre yo por lo menos empiezo con esta catequesis, aunque lamentablemente en este momento está cerrado momentáneamente el proceso, ¿verdad? Porque el arzobispo dice que necesita más claridad de este oficio, de este ministerio en la iglesia. Yo digo que está cerrado, él tal vez se enoje conmigo, pero es que no hay un proceso abierto hoy en día, ¿verdad? Nosotros nos formamos en la Universidad Católica 5 años, los sábados, de 8 a 6 de la tarde, y reuniones entre semana, etc. Mientras empieza el proceso, mientras hacen la selección, mientras se forman, son 6 años, de aquí a 10 años habrá otros diáconos, ¿verdad? Pero entonces hay que recen, para que haya más vocaciones de diáconos permanentes. Muy
necesarios en la iglesia. No es a falta de presbíteros, no es a falta de presbíteros, sino es la riqueza que tienen los diferentes ministerios en la iglesia. Y muchas veces que he ido a algún lugar me dicen, pero usted es católico, ¿verdad? Porque cuando los otros dicen, bueno, usted es un pastor casado, no, yo soy un casado, 34 años de matrimonio, 10 años de ser diácono, ¿sí? Eso es lo extraño en la iglesia. Pero si alguno siente la inquietud de esto y quiere conocer más, por supuesto, cuando uno está feliz en algo y quiere contagiar a otros, hay que contarlo, ¿verdad? Y hay que tener esperanza de que el proceso se abra. Hay muchos en la iglesia que ejercen su diaconado y no están ordenados, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, definitivamente. Ese ejercicio del diaconado está muy presente en la iglesia. ¿De acuerdo? Señor, bueno, allá y ahora usted. Gracias. ¿Sí? Yo lo que digo es que si ya usted nada más es diaconado permanente y de ahí ya no puede hacer algo, aspirar a algo más. Al presbiterado, sí, pero desde que nos estamos formando nos advierten esto. Si su esposa fallece, mi esposa, yo me voy a morir primero porque ella, solo Dios sabe. Sí, no, porque ella es saludable, ella hace ejercicio, yo soy saludable también, pero bueno, si la esposa se muere, uno tiene dos opciones, tres opciones: seguir siendo diácono permanente, ¿verdad? Puede optar al presbiterado, porque ya se rompió el vínculo matrimonial y uno es un clérigo serio que puede optar al presbiterado, o volver a casarse, pide la dispensa a Roma y se vuelve a casar. Sí se puede, ¿verdad? Pero ya tenemos un diácono permanente en la arquidiócesis viudo. Ya hay un viudo, pero al ratico el arzobispo sacó un decreto. En la arquidiócesis no se ordenan diáconos, no se ordenan presbíteros a diáconos viudos. Ya, punto final, ya lo puso aquí, ¿verdad? En la arquidiócesis, por lo menos. Sí. ¿Y usted? ¿No? No sé si a que parte importante de esa corona, ¿verdad? A nosotros nos ha servido un montón los diáconos, porque siempre lo ocupamos para algo. Cuando estuvimos en coordinación, mi esposa en reiteradas ocasiones le pedía ayuda y ellos muy amablemente siempre nos dieron el apoyo. Entonces es una parte importantísima de esta con la cual podemos contar todos. Sin embargo, por eso divulgamos esta catequesis, porque, por ejemplo, una experiencia que llegué un día, me bajé de mi carro, llevo un ornamento en mi mano, a 15 minutos de empezar la celebración de 5 en una parroquia de otro lugar del mundo, y cuando me bajo, viene una señora pasando, me dice, es liturgia, pero así en la pura cara, y se devolvió, ¿verdad? No fue a la iglesia. Falta de catequesis. Al inicio me dolía mucho, pero bueno, ya son 10 años y ya uno se va acostumbrando. Eso le iba a decir yo, que no se lo quiere decir porque sí. ya te está lo Claro, sí. hay gente que a los diáconos los puede por trabajo de otros. Sí, es verdad, eso hay que acomodarse, hay que entender que es falta de formación, de catequesis. Por eso, repito, lo divulgo cuando me invitan a algún lugar. Muy bien, vamos a este tema que es un poco denso, pero con la ayuda del Espíritu, con la fuerza del Espíritu que ya hemos invocado, vamos a ir adelante. Esta cita de 1 Pedro 5:7 creo que ojalá estuviera en nuestra vida siempre. Cuando uno tiene que enfrentar la responsabilidad de la evangelización, ¿verdad? ¿Quién no está lleno de cosas en la cabeza? La loca de la casa, decía Santa Teresa, y tiene muchas preocupaciones, las preocupaciones de la vida, la salud, las relaciones familiares, lo económico, que siempre es algo, ¿verdad? Entonces, que uno puede preocuparse. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Definitivamente sepamos eso. Somos amados por Dios y Él siempre está cuidando de nosotros. Recientemente celebramos la fiesta de los santos ángeles custodios. Como son seres que no tienen cuerpo, pues eso hay que fomentar en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida de fe, la presencia de los ángeles con nosotros, para saber que Dios nos manda, y Él mismo, Dios con su presencia a través de los ángeles, siempre nos está cuidando.
aquí venía una invocación al Espíritu que ya lo invocamos, entonces ya no vamos a cantar. ¿Verdad? Este es el sacramento de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía en nuestra vida, no solo para hacernos entender, no solo de la celebración de la Eucaristía, sino la adoración de la Eucaristía fuera de la Santa Misa. Entonces, este es el recorrido de la oración eucarística en las Sagradas Escrituras, la historia de la adoración eucarística, enamorados de Cristo. Es algo que usted y yo vivimos, ojalá todos los días, la presencia eucarística, el amor a Jesús sacramentado, para que de esta manera nosotros podamos transmitir. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no lo tenemos, ¿cómo lo damos? ¿Cómo lo hacemos vivir a los demás? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había sido educado para adorar solamente a Yahvé. Éxodo 23:24, no adorarás a otro Dios. Éxodo 34:14, no adorarás a dioses extranjeros. Mateo 4:10, el Nuevo Testamento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. En los Evangelios también descubrimos estos pasajes en los que Jesús es adorado, de lo cual se desprende en una profesión de fe en su divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Si Jesús es adorado, es señal inequívoca de que es confesado como verdadero Dios. Revisemos unos pasajes del Nuevo Testamento que encontramos ahí. Desde el nacimiento, ¿verdad? Mateo 2:12. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Presquineo, ahora vemos esa palabra más adelantito que el Papa Benedicto XVI utilizaba mucho. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron los cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. ¿Quiénes eran esos? Pues ya saben, ¿verdad? Los magos de Oriente, los sabios de Oriente, Mateo 2:12. La curación del ciego de nacimiento en Juan 9:35-38. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y le adoró, prosquineo, y se postró ante él. Si después quieren la presentación, con mucho gusto a través de los pegatias, cuando, ¿verdad? Si quieren poner más atención y a veces no da tiempo de escribir, por supuesto que se las puedo compartir por las citas bíblicas, que tienen algunas cosillas interesantes. Aparición de Jesús resucitado, Mateo 28:9. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Y ya se acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron, prosquineo, se postraron ante él, se postraron. Ascensión al cielo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos le adoraron nuevamente y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Después de la adoración, gran alegría, porque reconocen a Jesús en aquel momento. La misión de los discípulos, y ahí estamos usted y yo, ¿verdad? Fueron unos tantos aquella vez, pero hoy en día usted y yo somos enviados, somos esos discípulos. Mateo 28:16-20, ¿verdad? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo, ellos le adoraron, prosquineo, se postraron ante él, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Creo que estas citas nos sirven, ¿verdad?, para esa relación de hoy en día, la adoración a Jesús sacramentado y la adoración que hicieron los de su tiempo a Jesús en la persona. Definitivamente, eso no lo inventamos nosotros. Ya veremos un poco la historia de la adoración, no lo inventamos, ¿verdad? Hay otras citas cuando Jesús camina sobre las aguas, Mateo 14:3-1-3-3, Juan 9:3-5-3-8. Avancemos para, ¿verdad? Al revisar estos textos bíblicos en que la postración ante Jesucristo es equiparable a la adoración a Yahvé en el Antiguo Testamento, eso, y hoy en día podemos decir a nuestra adoración en el momento eucarístico, sea en la consagración o sea en la adoración eucarística fuera de la Santa Misa. El Papa Benedicto XVI nos explica el término de adoración según
su significado griego y latín. Primero en griego, proskinesis. En la adoración, la santidad y la grandeza de Dios tienen algo de abrumador para la criatura que se ve sumergida en su nada. Frente a la inmensidad de Dios y frente a su santidad nos admiramos y maravillamos en su presencia y reconocemos nuestra pequeñez e indignidad. Hoy podríamos preguntarnos cómo es mi actitud frente a esos momentos en que tengo de frente a Jesús y Eucaristía, en la Santa Misa o en la adoración fuera de la Santa Misa. Verdaderamente me reconozco así y lo veo a Él de esta manera. Y un ejemplo de proskinesis. Sucedió que yendo en camino cuando estaba cerca de Damasco, Hechos 9:39, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Sí. Los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin beber y sin comer. El Papa Benedicto XVI nos explica el término adoración según sus significados en griego y latín, pero por otro lado tiene lugar también una segunda experiencia complementaria e inseparable de la anterior. Nos conmovemos por el hecho de que un Dios infinitamente superior a nosotros se haya fijado en nuestra pequeñez y nos ame con ternura. ¿Cómo nos sentimos delante de Dios? ¿Cómo nos vemos en esa grandeza de Dios? Ante Él, ¿cómo está nuestra actitud? La adoración es la expresión de la reacción del hombre sobrecogido por la proximidad de Dios, por su belleza, por su bondad y su verdad. La adoración la encontramos en el texto bíblico de la oración de los magos, que ya lo vimos antes de Oriente. Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron. Mateo 2:11. ¿Cómo es nuestra actitud? Vuelvo a repetir. No es solo un asunto de intimismo, de una cosa que yo sienta como aquellos santos, ¿verdad?, que se elevaban y decían: ya voy a llegar al cielo. No, es Jesús que está aquí, ahí presente en el Santísimo Sacramento, que reconozco esa grandeza. Pero la fe, recordemos que es un don, es un regalo, y debemos pedir a Él ese regalo para poder llegar a ese momento de adoración. ¿Se saben ese canto? Más o menos. Vamos a ver si lo podemos entonar, ¿me parece? Yo no tengo amplificación, no traje pedestal, si hay micrófono. Antes de ser diácono estaba siempre animando las celebraciones, ¿verdad? Los matrimonios, en las parroquias donde he estado sirviendo, siempre cantaba algo. Bien, ¿sí se la saben? Sí. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán en Él, y en
toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Y es que verdaderamente hay que confiar en Él. Definitivamente Él escucha nuestro clamor cuando estamos delante de Él en esa adoración, en el momento de la Santa Misa, en el momento de la adoración eucarística. No sé si ustedes conocen que existe un ritual. Hay ministros de la Sagrada Comunión aquí. Sí, ¿verdad? Hay algunos. Muy bien. Usted sabe que existe este ritual de la Sagrada Comunión y el culto a la Eucaristía fuera de la misa. ¿Saben? ¿Verdad? Esto está disponible y uno lo puede utilizar para saber cómo hacer una hora santa de una forma establecida, los himnos eucarísticos. La Iglesia siempre se ha preocupado de esta adoración eucarística. Vamos a ver qué sigue. La historia de la adoración eucarística. ¿Cómo fue que nació esto de adorar a Jesús fuera de la Santa Misa? En diferentes pasajes del Evangelio, Jesús habla sobre la Eucaristía siendo la última cena, el momento en que Él la instituye. Los primeros cristianos que sufrieron persecución solo tenían la reserva del Santísimo para el cuidado de los enfermos y de los encarcelados, que hasta hoy es así, ¿verdad? La reserva del Santísimo debería ser no reservar 800 formas, sino solo las que se van a reservar para llevar a los enfermos. Pero bueno, eso no son prácticas que siempre tenemos. El Sínodo Verdum, siglo VI, mandó a guardar la Eucaristía en un lugar eminente con una lámpara encendida. Imagínense desde hace cuánto. En la historia de la Iglesia, frente a las herejías y la incredulidad que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, se produjeron grandes testimonios de devoción eucarística, principalmente en las comunidades religiosas. En 1246, el obispo de Lieja, Bélgica, Roberto de Turotel, instituye la fiesta del Corpus Christi gracias al testimonio de Santa Juliana Cornillón. ¿Han oído hablar de ella? No, ¿verdad? Es una santa poquísimo conocida. Ahí está esta santa. Ella nació en 1191-1192, cerca de Lieja, en Bélgica, conocida también como Santa Juliana de Lieja. Muere en 1258. Por su santidad de vida y gran fervor contribuyó a la institución de unas solemnidades litúrgicas más importantes del año, la del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Tenía un sentido profundo de la presencia de Cristo que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso el sacramento de la Eucaristía y deteniéndose a menudo a meditar sobre las palabras de Jesús. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Juliana quedó huérfana a los 5 años y con su hermana Inés fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento leprosario del Monte Comillón. ¿Cómo nos enseña el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? Saben que, ¿verdad? Está el Catecismo de la Iglesia Católica y el compendio. Son dos textos diferentes. Aquí hablamos del compendio. En el numeral 282, Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Mirando en la adoración a la hostia consagrada encontramos el don del amor de Dios, encontramos la pasión y la cruz, al igual que su resurrección. El Papa Francisco tiene esta imagen me sirve, no sabía que estaba aquí. Él tiene una frase que dice, sobre todo en el Viernes Santo, dice: el crucificado es el mismo resucitado, porque a veces hacemos, ¿verdad?, una separación de Jesús. Hay una imagen muy linda, no la tengo aquí, que está Jesús saliendo del sepulcro con su corona de espinas, con su costado herido y mostrando las llagas. Así está
Jesús a la derecha del Padre, con su humanidad, con su divinidad, con nuestra humanidad que ya ascendió al cielo, herido y resucitado. No son diferentes. No es que cuando resucitó se le borró la pasión, ¿verdad? Ahí está presente Él, porque valemos sangre, porque hemos sido salvados por Él. Precisamente a través de nuestro mirar en adoración al Señor nos trae hacia sí, dentro de su misterio, para transformarnos como transforma el pan y el vino. Tal vez lo conocen, ¿verdad? Pero cuando los diáconos preparamos el altar, es uno de los servicios en la Santa Misa, tal vez usted ha visto. No es que el Padre esté cansado y se queda sentado para que uno prepare el altar, ¿verdad? No, sino que nosotros preparamos las especies, el pan y el vino. Y en secreto se dice, cuando uno toma el cáliz y toma el vino y el agua, a ver si o sea, se dice de memoria, se dice, ¿verdad?, en silencio, en secreto, pero tiene mucha relación a esto, que somos transformados y nos incorporamos en la Santa Misa. Por el misterio de esta agua y de este vino, haz que participemos de la humanidad que tú nos hiciste, que nosotros te participamos con nuestra humanidad. Es una combinación de la divinidad de Dios con nuestra humanidad. Esa gotita no es para rolar el vino, ¿verdad? Que algunos se imaginan, no es que seguro le ponen agua para que esté más rarito, no, sino que es la muestra de nuestra participación, pero uno no lo escucha. Hay muchas cosas que tienen un sentido profundo en la Santa Misa, ¿verdad?, para hacernos partícipes. Aunque somos algunos los que estamos adelante y prestando ese servicio, somos todos los que estamos incorporados en aquel momento para que nuestra vida sea transformada. Hay una historia del Padre Toro, que dice que había un pastor que convirtió todo un pueblo, porque él decía que era sacerdote. Cuando él le dijo al pastor que qué decía el sacerdote a la hora de consagrar, no supo, y dice, no, es que yo era diácono. Entonces le digo, dígame qué es lo que le dice el diácono en secreto al sacerdote o el sacerdote al diácono. Y tampoco supo, entonces ya creo que era un falso profeta, ¿verdad? Entonces ahora que usted dijo eso, me acordó de lo que ustedes le dicen algo en el oído, que uno no lo escucha, pero sí ustedes lo escuchan. Sí, en el momento de hacer la mezcla se llama, ¿verdad? Hacemos la mezcla, no lo dije literalmente, es curioso, ¿verdad? Uno dice las cosas de memoria en el momento, pero esa es la idea, que la divinidad de Dios es compartida y nosotros participamos de la humanidad, de toda la asamblea, no solo de los que estamos ahí está participando nuestra humanidad en el misterio de la cruz, que eso es, por algo el Papa Francisco ha dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando está en la Santa Misa, no tomen fotos, es que es el Calvario que está presente ahí, en el altar, es Jesús muriendo y dando la vida en ese momento, no es un show, no es un espectáculo, es un momento sagrado. Sin embargo, lo seguimos haciendo, tomando fotos en ese momento. Los santos siempre han encontrado fuerza, consolación, alegría en el encuentro eucarístico. Adórote devoto, repitamos delante del Señor, presente en el Santísimo Sacramento. Benedicto XVI en el 2010. Haz que crea cada vez más en ti, que en ti espere, que te ame. Y es que ese amor tiene que ir siempre creciendo, ¿verdad? Siempre aumentando en nuestra vida. Decía San Ambrosio, doctor de la Iglesia, en su libro Los Sacramentos. ¿Han leído este pensamiento? ¿Verdad? Porque se dice en los mandamientos de la Iglesia que confesarse y comulgar por Pascua, y algunos lo toman literal, una vez al año se confiesan y comulgan, ¿verdad? Si es pan cotidiano, ¿por qué no lo has de tomar de año en año? Recibe todos los días lo que todos los días te aproveche. Vive de manera que merezcas recibirlo cada día. El que no merece recibirlo cada día, no merece recibirlo de año en año. ¿Verdad? Un padre de la Iglesia muy antiguo, pero es algo que nosotros deberíamos tener presente en nuestra vida. Elisa Vaughan, 1853, convencida de la potencia de la oración silenciosa y fiel, Elisa dedicaba cada día una hora a la oración en la capilla doméstica, rezando por las vocaciones de su familia. Volviéndose madre de 6 sacerdotes, 4 religiosas, fue escuchada abundantemente. Estos son ejemplos de santos, ¿verdad?, que han tenido esa capacidad de la adoración eucarística.
Bueno, esta es más conocida, ¿verdad? Conchita Cabrera Arias, mexicana. Cuando era joven, Conchita rezaba a menudo delante del Santísimo: Señor, me siento incapaz de amarte, por ello quisiera casarme. Dame muchos hijos de manera que ellos te amen más de cuanto yo soy capaz. ¿Sí la habían escuchado a Conchita? Sí, ¿verdad? No, es mexicana, es la beata de las, ¿cómo se llaman las monjas de allá arriba, de Heredia? Sí, la Semana de la Cruz, ¿verdad? Es ella, la creadora, sí. Vive por horas sin pensar en lo que seguirá. Llena la hora presente como si fuera la última para ti, con el solo fin de agradarme. Eran los diálogos de Jesús con Concepción Cabrera. Varias formas de culto a la Sagrada Eucaristía en este ritual. Los fieles, cuando veneren a Cristo presente en el sacramento, recuerdan que esta presencia proviene del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Permaneciendo junto a Cristo el Señor, disfrutan de su trato íntimo y abren su corazón por ellos y por todos los suyos, y ruegan por la paz y la salvación del mundo. Acuérdense además que con esta oración ante Cristo, el Señor presente en el sacramento prolonga la unión con Él, se conseguían la comunión y renuevan el pacto que los impulsa a mantener en sus costumbres, en su vida, lo que han recibido en la celebración eucarística por la fe y el sacramento. Bueno, eso es un canto que no lo vamos a hacer, lo conocen, un canto eucarístico, es antiguo, de que yo era monaguillo lo cantaba, ¿no? ¿Lo conocen? No, porque para las adoraciones, y eso no hemos perdido mucho, digamos, los cantos tradicionales. ¿Quién se sabe el tantum ergo? ¿Verdad? Bueno, acá te levantó la mano. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et ampi. Es un canto eucarístico hermoso que se entona en las adoraciones, que ojalá lo aprendamos. Si nosotros no lo divulgamos, ¿quién lo va a hacer, verdad? Entonces, una cantadita de esta hermosa canción. Gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. El que en los cielos encendió el sol, vino a la tierra con gran amor, y allí escondido con blanda voz, dame, me dice tu corazón. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Y allí escondido con blanda voz, ¿verdad? El sagrario, es un poco caricaturesca la imagen, pero, ¿verdad? Ahí escondido, dame, me dice tu corazón. El Señor siempre detrás de nosotros, siempre buscándonos, siempre tocando a nuestra puerta, rogándonos para que nosotros le abramos el corazón y estemos dispuestos a recibirlo. San Ambrosio nuevamente, respecto a la Eucaristía, lo han escuchado, lo han visto este pensamiento. Tengo que recibirle siempre para que siempre perdone mis pecados. Una lógica, si peco continuamente, he de tener siempre un remedio. Hoy que visitaba las 80 vueltas que tuve que hacer en el día, llegué a un proveedor, hace mucho no estaba el dueño de esa empresa,
y sabe que sirvo como diácono, salió, me saludó y me dice, mira que tengo que contarle algo. Vive en San Joaquín de Flores. Hace mucho no me confesaba porque me daba miedo. Yo pensaba que el padre me iba a regañar porque tenía muchos años de no confesarme, pero a mí no me gustaba hacer fila, ¿verdad? Entonces pedí una cita en la casa cural con el padre. Me confesé y viera qué amable el padre, me recibió, seguro lo vio temblando, lo vio, ¿verdad? Sí o no, a mí me da pena, o sea, delante del Señor confesarme, ¿verdad? Por supuesto. Pero él estaba más allá de la pena, muy avergonzado. Y dice, pero usted sabe que le pregunto yo, ¿y cuándo puedo comulgar? Me dice, vaya a misa ahora y comulga. Y miras que hasta el aspecto físico, tenía muchos años de no verme, un adulto mayor, lo vi diferente. Me dice, y me estoy llevando mejor con la doña, me dice. Un testimonio sencillito, ¿verdad? Pero me cautivó ver, de verdad, eso que para tal vez muchos es algo que uno puede hacer y que no lo hace, ese amor a la Eucaristía, a recibirlo, a tener esa conciencia de lo que implica la gracia de Dios y la fuerza que nos da en nuestro apostolado. Muy bien, entonces ahora tenemos enamorados de Cristo. La última parte, reconocen esa imagen, bueno, es nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción, la hora santa de hace como 2 semanas. El corazón del hombre está hecho para enamorarse de Dios, definitivamente. Para eso estamos hechos. Hablar de enamoramiento de Dios no es hablar de un imposible. Recuerden la frase de San Agustín, las confesiones: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Padre la repite mucho para tener esa claridad en nuestra vida. Dice Monseñor Munilla, solo quien es amor sin límites puede ser amado sin límites. El límite del amor con Dios no existe, ¿verdad? Porque nosotros podemos entregarnos a Él y Él de igual manera se entrega a nosotros, no hay límites. Testimonio de una judía holandesa, Epi Hitzemu, que fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz a los 29 años. De su diario extrae la siguiente frase: las cartas a Dios son las únicas cartas de amor que se deben escribir. Esa es la sensación que yo tengo de manera perpetua y constante, la de estar en tus brazos. Dios mío, protegida, abrigada, impregnada de una sensación de eternidad. Todo ser humano está hecho para eso, para entregarse y abandonarse totalmente. El origen del enamoramiento no está en el yo, sino en el tú de Dios. Ahí es donde empieza. Nos primerea, Papa Francisco, con estas expresiones extrañas, ¿verdad? Él lo dice. Él, Dios, nos primerea en el amor. Él nos ha amado primero. Cuando Dios nos seduce, lo hace desde la cruz. Y su elección nos invita también a la renuncia. No hay gloria sin cruz, ni cruz sin gloria, ¿verdad? Es lo que está presente en nuestra vida. Un cristianismo sin cruz no es cristiano. La cruz está presente en nuestra vida. Y la cruz entendida como hacer la voluntad de Dios. No que la doña es una cruz, que el marido es una cruz, que los hijos son una cruz, ¿verdad? Porque es que tenemos mal entendido esto. Es la voluntad de Dios que yo la escucho a través de la palabra, la discierno y la abrazo. Porque si arrastramos la cruz pesa mucho y nos va a poner de mal humor, nos va a poner frustrados. Pero si abrazamos esa cruz, que es lo que diariamente usted hace, aquel compañero que le incomoda y que sobre todo si habla mal de la fe católica o habla de fútbol o tiene un mal vocabulario, ¿verdad? La esposa que nos repite, es que te dije que hicieras tal cosa, ¿verdad? Que hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? O el esposo también. Eso hay que abrazarlo, no hay que negarlo, porque en la medida en que lo neguemos y salga nuestro orgullo, pero ¿dónde está la fuente de apaciguarnos? ¿Dónde está la fuente? En los sacramentos,
en los medios sobrenaturales. El domingo pasado, ¿de qué era el evangelio? El domingo pasado, ¿recuerdan? No, a uno le pasa. La primera lectura del Génesis, ¿qué era? ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? No es que echando a perder se aprende, ¿verdad? Que fue primero el hombre, no. En la costilla, donde está el corazón, salió la mujer, y la complementariedad, ¿verdad? El matrimonio, esa realidad tan hermosa que vivimos, incluyo porque soy casado, ¿verdad? Que vivimos continuamente y donde nos santificamos. Ahí nos santificamos. El soltero, el célibe, se santifica ahí, ¿verdad? Yo tengo amigos presbíteros, sacerdotes, que me dicen, mira, ¿cómo haces vos para estar casado con la doña hace cuántos años, verdad? Y le digo, ¿cómo haces vos para vivir solo? Yo no podría vivir solo. Sí, algo. Yo estuve en mi seminario de joven, quise ser cura en aquel tiempo, pero otro día les cuento todo ese rollo. Y yo, una vez que vi una familia pasar, estaba en Colombia, viví en Colombia, en un carro, ese fue el kairos ahí, el momento que Dios me dijo, usted no está para esto, ¿verdad? Y yo dije, yo quiero una familia. Y bueno, Dios me ha chineado tanto como a muchos, ¿verdad? Que no solo me dio la familia, sino que me dio el ministerio, yo sin buscarlo, sino que Él me buscó y yo le respondí, ¿verdad? También. Desde la cruz seduce, la seducción de Jesucristo es verdadera, no como seducciones al uso que muestran su cara de color rosa por delante, escondiendo los problemas por detrás, ¿verdad? No, Él habla de frente. El domingo, sí, el divorcio, Jesús le da uno directo, es claro porque nos ama. Ciertamente el Señor no es de los que esconde las dificultades, ahí está, ¿verdad? No es de los que esconde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Marcos 12:30. Eso está también en el Antiguo Testamento. Para amar a Dios son necesarias la decisión, la acción, obviamente la razón y la sensibilidad, porque usted y yo somos seres sensibles, ¿verdad? Tenemos esas características. El amor de Dios nos desvela quiénes somos, ya que nos hace caer en la cuenta de que tenemos muchas potencialidades aún ocultas que debemos poner en práctica para responder a su llamada, los dones, las virtudes, las cualidades. Debemos seguir descubriéndolas en nuestra vida frente al Señor. Una vez que tuve la oportunidad en el año 2016, cuando cumplí 50 años, una peregrinación con mi esposa y quería conocer a los diáconos en Barcelona, ¿verdad? Estaba hablando con un diácono que tenía no sé cuántos años. Le conté una situación personal que vivía en mi segundo año de ministerio y me dice, eso lo resuelves delante del Santísimo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podríamos, usted y yo, podemos, delante del Señor, resolver? Eso que buscamos, ¿verdad? El Padre de él muchas veces se refiere a eso, en la brujería, en una consejería, en un amigo, una amiga fuera del matrimonio, ¿verdad? No, es delante del Señor. A este nivel de servicio que tenemos nosotros, es delante de Él que resolvemos eso que no podemos. Debemos seguir, debemos seguir descubriéndolas en nuestra vida frente al Señor. Cuando Dios dice, estoy enamorado de ti, quiere decir que está totalmente enamorado. En Dios no hay parte, no hay pequeñitos, ¿verdad? Por eso si en una celebración eucarística a uno le dan una fracción de la Eucaristía, es todo Él, ¿verdad? No es un pedacito de Él, es todo Él ahí presente, inclusive en una partícula. Dios es simple y es sencillo. Esta frase de San Agustín la han escuchado, ¿verdad? O sea, usted póngase a pensar que delante de Dios usted es único, no hay otro. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Él no está distraído como nosotros, sino que Él se centra en cada uno como si solo don Álvaro existiera. Asumámoslo de esta manera, como cada uno, ahí Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros
No, nuestra complejidad interior hace que esa respuesta al amor de Dios se convierta en un gran reto, ¿verdad? Para nosotros. Saberse amado libera de muchos miedos, y el saberse llamado a amar libera de muchas esclavitudes. Entre ellas la de mendigar afectividad y buscar compensaciones, lo que decía antes, ¿verdad? ¿Cómo compensamos lo que me falta? Ya lo dijimos antes. El amor une a los semejantes, o los llega a ser semejantes. Es una auténtica acción transformadora. A veces no traje el libro, entonces no lo brincamos. A mayor enamoramiento de Dios, mayor libertad y autonomía para poder amar a los demás. No traje ese, pero les cuento otra anécdota. Conocen a Monseñor Munilla, creo, ¿verdad? José Ignacio Munilla. Dice que cuando él estaba en el seminario, tal vez le han oído, si lo escuchan, uno lo escucha, ¿verdad? Yo lo escucho todos los días, el Evangelio, la homilía, y Sexto Continente. Bueno, hay que estarse nutriendo. Dice que cuando él era seminarista, al seminario llegó Madre Teresa de Calcuta y estaba expuesto el Santísimo en la capilla. ¿Lo han escuchado ese testimonio? Sí, ¿verdad? Sí. Buena fecha de ordenación. Buena fecha de ordenación. Entonces estaban adorando a Jesús, estaba Madre Teresa, y algunos seminaristas, cuando ella salió, se fueron detrás de ella, ¿verdad? Fíjense, imagínense, una persona admirable, una cristiana. ¿Y qué creen que hizo la madre? ¿Cómo lo van a dejar solo? ¿Verdad? Vaya. Y los devolvió a la capilla, ¿verdad? De esa conciencia de una santa, de la presencia de Jesús expuesto en el Santísimo, y los devolvió, ¿verdad? Otra anécdota de Monseñor, me acabo de recordar, a ver si son seguidores, de Monseñor, ya veo. Y una vez que estaba, a ver si la recuerdo bien, un sacerdote explicando de Jesús que se quedaba en el sagrario, ¿verdad? Y que cuando estaba la lucecita, como estaba ahí al lado, que era signo de que estaba Jesús, estaba ante unos niños, Jesús sacramentado presente. ¿La han escuchado? ¿Verdad? Y hay un chiquillo levantando la mano al chiquillo. Y le dice, bueno, a ver, ¿y qué pasó? Y dice, y cuando te vas a dormir, dejas a Jesús solo ahí, no te quedas con él en la noche, le dice el chiquito. Y dice que a partir de ese momento el sacerdote fue más adorador que hasta ese momento. O sea, entendió con la sencillez de un chiquillo que él dice, es que está Jesús, ¿cómo lo va a dejar solo, verdad? Una sencillez, pero una profundidad. Quizá enamorarse sea fácil, lo difícil es permanecer fiel en el amor, ¿verdad? No es fácil conquistar a una mujer un día que todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Tanto en las alegrías como en las penas, el amor, cuando verdaderamente es amor de Dios, se caracteriza por ser permanente y no estar sujeto al trabajo. No es que, hey Dios, Jesús, hoy no me has concedido aquello que te pedí, que va a estar yo rezando, ¿verdad? ¿Qué te voy a estar pidiendo? No, ni te quiero ver, ¿verdad? Es que es incondicional el amor de Él, pero el nuestro no responde igual. Cuando me acerco a la Eucaristía me gusta pensar, el cielo no será más que esto. El cielo será estar con Jesucristo como lo estoy ahora, solo que allí podré disfrutarlo plenamente, y aquí mi capacidad de disfrute es limitada. Mientras tanto voy a tener paciencia. Es que somos limitados, no podemos comprender este misterio, por eso se llama misterio, no porque sea algo esotérico, algo extraño, sino porque con nuestra humanidad no lo podemos alcanzar todavía. El que diga que lo entendió está mintiendo. Los santos, ¿verdad? Por supuesto, los santos han alcanzado este nivel. Nosotros solemos querer disfrutar de todo de forma inmediata. Este mundo es así, ¿verdad? Pero no podemos perder de vista que lo esencial es estar con Él. ¿Qué es lo más importante del cielo? ¿Estar con Dios o el disfrute de estar con Dios? Lo más importante es estar con Él. Y hoy en día no estamos ni con los cercanos, ¿verdad? Estamos aquí, estamos en la tele, estamos en otra cosa. ¿Qué vamos a estar con Dios? Adorar no es solo pedir, adorar no es leer un libro, adorar no es rezar el rosario, que si se hace con lección divina se recomienda. Adorar no es dormirse. ¿Quiénes son adoradores aquí? ¿Alguno? Muy bien. Yo los admiro, claro, las admiro también, ¿verdad? Adorar es estar con Él, adorar es reconocer su grandeza y ver en mí el
combate de purificación. Unos hermanos preguntaron a la Abad Agatón, que fue un papa, ¿verdad? Esta historia: Padre, ¿cuál es la virtud que exige más esfuerzo en la vida religiosa? Él respondió: perdonadme, pero estimo que nada exige tanto trabajo como el orar a Dios. Si el hombre quiere orar a Dios, los demonios, sus enemigos, se apresurarán a interrumpir su oración, pues saben muy bien que nada les hace tanto daño como la oración que sube hacia Dios. En cualquier otro trabajo que emprenda el hombre en la vida religiosa, por mucho esfuerzo y paciencia que dicho trabajo exija, tendrá y logrará algún descanso. La oración exige un penoso y duro combate hasta el último suspiro. No es que uno no sepa rezar, es que esa fidelidad, esa permanencia es difícil. No solo a usted le cuesta rezar. Veamos la experiencia de una santa, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, en la cumbre de la mística española, da testimonio de la lucha interior que se produce en la batalla, pues la perseverancia en la oración y hace con su habitual gracejo y simpatía. Tal vez han escuchado esto, ¿verdad? De Santa Teresa. Con frecuencia me ocurría que me ocupaba en esperar que transcurriese rápido el tiempo de la oración, deseando que pasase rápida la hora hasta el punto que escuchaba cómo sonaban las horas del reloj. Muchas veces hubiese abrazado cualquier penitencia con tal de no recogerme a hacer oración, ¿verdad? Una santa que tuvo esas experiencias místicas, lo que fue difícil. Si a ella le cuesta, si a nosotros nos cuesta, llámese ir a misa, llámese ir a la adoración, si nos cuesta invitar a otros, a los que ustedes acompañan en dirección, consejería, acompañamiento espiritual, ¿cómo invita usted a los demás para que adoren a Jesús? Si no es con el testimonio, es que esto es por contagio, por ósmosis. La fe no se impone, se propone, ¿verdad? Porque podemos decir, es que qué difícil. El lunes pasado tuvimos reunión con el padre Denis, el consejo pastoral, porque vienen las fiestas patronales, vamos a dedicar la iglesia, que en términos, digamos, más entendibles se va a bendecir, pero el término técnico es dedicar. Y ustedes saben que cuando él se enoja, ¿verdad? Él usa sus palabras dominicanas y dice: uno prepara y trae gente y son 4 gatos. Es complicado, aún así él sigue animando a la comunidad. Ahora imagínense ustedes animando a los otros. ¿Cómo hacerlo? Es que primero tiene que vivir usted. Usted primero tiene que enamorarse para que se note enamorado, como ese señor que vi hoy, que de verdad se le notaba, porque tengo muchos años de conocerlo, es un colega del ambiente gráfico, y de verdad lo vi de esa forma, y fueron pocos minutos con él. Eso se le nota a uno, esa gracia, ese convencimiento. Por más que usted insista, cuando yo recibo las entrevistas matrimoniales, es una belleza, ¿verdad? Los testigos, buenísima gente, ¿verdad? No hay novio feo ni muerto mal, ¿verdad? Entonces, es una vaina, todo el mundo es carguísima, es paciente, ¿verdad? Trabajador, inteligente y todo. Y hay una pregunta que tal vez la recuerdan: ¿usted es católico? A los novios, ¿sí? ¿Cómo vive su fe católica? ¿Siempre, ocasionalmente o no practican? El 90%, ¿dónde creen que está? No, ocasionalmente es peor, porque ¿verdad? Un tibio, no, a veces es tibio. Entonces ya cuando pasa toda la entrevista, yo los llamo a los dos y les digo: vean, ustedes van a estar dentro de aquellos matrimonios que pueden acercarse no solo al pan de la palabra, sino al pan eucarístico. Y hoy están diciendo que sí. Pero si ustedes solo van a la celebración de la Eucaristía el día de su matrimonio, los veré en los abogados. Hay que ir a la celebración eucarística, hay que dar testimonio de esa entrega que es el matrimonio de Cristo, entregándose a la iglesia, el novio, el marido, a la mujer, entregándose, muriendo todos los días, no un ratico, no cuando uno no tiene dolor de cabeza ni está enfermo. Acompañar diversas experiencias podrán tener ustedes. Siempre les digo eso: hay que vivir la fe. No es un moralismo de la iglesia, es que la iglesia que pereza, que hay que ir a misa. No, organícense. ¿A qué hora van a ir el fin de semana? Todos tenemos trabajo,
todos pasamos hasta el alma de cosas, pero hay que agendar la celebración de la misa, de la Eucaristía. Hay que agendar la visita al Santísimo Sacramento. Hay que agendar la hora eucarística, la hora santa. Ustedes lo agendan, lo ponen, bueno, los madrugadores por supuesto, ¿verdad? Pero usted dice, qué ganas tengo, como cuando uno jalaba, ¿verdad? Tengo una anécdota con mi hermano que mi esposa vivía al norte y la esposa de él vivía al sur, ¿verdad? Entonces, yo viví un tiempo con mis papás y mi hermano es el menor. Entonces mi hermano le pedía ayuda a mi esposa para que grabara a la hoy esposa de él cuando pasaba, ¿verdad? Iba a grabar la casa, entonces con una camarita la grababa, ¿verdad? Y le decía que ese enamoramiento que uno tenía hoy en día es lo que nos hace permanecer en él, enamorarse definitivamente de él para poder contagiar. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice Filipenses 2, 10, 11. San Francisco de Sales, ¿lo conocen a él? Saben que Don Bosco se inspiró él, por eso no se llaman bosconianos, se llaman salesianos. Tenía un carácter de Padre y Señor mío, que dicen que en el escritorio de él le encontraron debajo los rasguños. Era impaciente, chichoso, ¿verdad? Ircadoso, y logró dominar esas pasiones. Mira lo que dice San Francisco: reza diariamente durante 30 minutos, excepto cuando estés muy ocupado, entonces reza una hora. Es que es cuanto más uno necesita, definitivamente. Una experiencia rápida en las mañanas. Yo soy muy esquemático con las cosas y a veces digo, no voy a hacer el jugo de naranja porque no tengo tiempo, ¿verdad? Me gusta exprimido, no comprado. Digo, no, es que nadie lo va a hacer por mí, tengo que cuidarme. No tomo pastillas para la presión ni nada, solo vitaminas, y mañoso, no me gusta tomarlas con agua, sino con jugo de naranja, ¿verdad? Entonces, dedicarse uno a ese tiempo para la oración es lo que le va a rendir. No es que le quita tiempo al resto del día, es que le agrega, le pone tiempo, definitivamente. Y obviamente siempre de la mano de María Santísima adoramos a Jesucristo, ¿verdad? Dice, no sé si es, no recuerdo el santo, pero dice, no tengamos temor. Si alguien recuerda al santo, dígalo, por favor. No tengamos temor de amar a María, nunca la amaremos más que Jesús, ¿verdad? Ella, el primer sagrario, la que llevó. San Montfort, San Luis María Montfort, sí. Gracias, ¿ven? Ustedes conocen, por supuesto. El primer sagrario, la que llevó a Jesús, ¿verdad? Hay un canto hermosísimo. Dice, Dios tuvo un día carne de tu carne, por sus venas su sangre circuló, aprendió de ti las primeras palabras, aquel que es la senda de la vida, tú me enseñaste, ¿verdad? Los primeros pasos, hermosísimos, de la Virgen María. No la excluyamos a ella tampoco, sino que tengámosla siempre muy presente, porque ella es la que nos va a llevar siempre a Jesús. Quisiera saber si hay algún comentario de todo lo que hemos conversado, una experiencia que usted quiera decir, me ha resultado tal cosa, me ha resultado tal otra, tengo dificultades, difícilmente alguien lo va a decir, ¿verdad? Con esto o lo otro, pero bueno, si quieren hacer algún comentario. Estamos cansados, ¿verdad? Ya está hora. Es un esfuerzo que todos hacemos. Yo les agradezco mucho la atención, la acogida que esta noche han tenido, y animarlos verdaderamente en este gran servicio en lo secreto que ustedes hacen, acompañar a otros matrimonios en esa consejería matrimonial, en esa oración, ¿verdad? Que diariamente hacen. Es admirable verdaderamente. Bueno, buenas noches a todos. Es interesante cuando usted estuvo diciendo de que debemos mostrar a un Dios vivo.
Definitivamente, cuando uno va a una consejería, los consejeros no quieren vernos a nosotros. Los consejeros quieren saber por qué nosotros sí podemos. Y es ahí donde realmente uno debe hacer todo lo posible por mostrar ese enamoramiento que uno tiene de Dios hacia ellos. Porque no estás diciéndole a ellos cómo deben hacerlo, sino que Dios realmente hace la obra en ellos para que ellos después muestren ese enamoramiento a los demás y salvas un matrimonio por medio de Cristo. Muchas gracias, sí, ese testimonio, ese contagio es definitivo, ¿verdad? Hay que mantener esa conciencia siempre. No recuerdo si hay un cantillo final, que todavía nos queda uno, por supuesto a la Virgen, ¿verdad? ¿Les parece? Lo hacemos y luego hacemos esa oración, no sé si Katia después muestra que tiene alguna indicación, pero ¿saben eso? María, mira, sí, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Es muy tierno. Estamos pidiendo a ella que nos vea, ¿verdad? María, mírame, si tú me miras, él también me mirará, o sea, es de verdad, mientras lo cantamos, vivamos, ¿verdad? Las palabras de que ella nos está mirando. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Y todo siempre lo debemos hacer, ¿verdad? Por esas 4 letras, ángeles, ¿verdad? Está en latín, pero es fácil. Ad maiorem Dei gloria. Todo lo hacemos para la mayor gloria de Dios. Es algo, como el señor Muñiz siempre repite, no es para la vana gloria, sino es para la gloria de Él. AMDG, aprendan. Las hermanas, las oblatas del Divino Amor, es su espíritu, ¿verdad? Ad maiorem Dei gloria. Yo les agradezco esta noche por haber estado aquí participando. No sé si como oración final, después de que Katia diga lo que va a decir, como oración final podemos hacer la oración a la Virgen de los Ángeles. Al Señor le brindamos este aplauso.